Te hago dos preguntas, Federico. La primera es de índole más política y la otra es creación de escenario. La primera es, ¿vos no ves que estamos pasando de un manual Guzmán a un manual Kicillof? Y la segunda es, ¿qué pasa si le declaramos default con el Club de París y el Fondo Monetario? Bueno, la primera es ya el mercado está descontando eso, de que esta cierta moderación fiscal y monetaria que vemos desde octubre para acá y la idea de cerrar un acuerdo con el fondo, que es el Plan Guzmán, que tiene cierta racionalidad macroeconómica, está en riesgo. Está en riesgo porque ya tenemos, primero, la suba de tarifas que tenía pensada Guzmán y que estaba plasmada en el presupuesto no va a estar. Con lo cual ya ahí hay un frente donde digamos, el ala más dura del kirchnerismo le ganó la batalla a Guzmán y ya eso es un factor de incertidumbre. Por eso, de alguna manera, el ancla cambiaria, el ancla tarifaria y el control de precios no está funcionando en bajar la inflación. Claro. Porque en el fondo está esa incertidumbre de, bueno, ¿quién lleva el rumbo económico? ¿El Plan Guzmán o el kirchnerismo? Y detrás de eso está, si se pospone el acuerdo con el fondo para después de las elecciones, bueno, va a haber más ruido. Entonces, eso ya está descontado por el mercado y está metiendo ruido en el precio de los bonos y en esto de que el gobierno, a pesar de que está anclando dólar, tarifas y precios y salarios, no puede bajar la inflación. ¿Qué pasa si no hay un acuerdo con el Club de París y con el fondo? Yo creo que eso se puede trasladar en menor precio de los bonos en dólares, es decir, en más riesgo país y más presión en la brecha cambiaria, y al Banco Central en ese escenario tendría que usar más dólares de lo que le está comprando al campo para tratar de amortiguar la presión en la brecha cambiaria. Por eso el gobierno, yo creo que lo entiende esto y está tratando de cerrar estos dos frentes de la deuda con el Club de París y con el fondo. Obviamente que para cerrar con el Club de París necesitas tener un acuerdo con el Fondo Monetario, por eso además están interrelacionados, ¿no? Lo que sí creo es que el gobierno no va a pagar, no va a usar dólares de reservas para pagarle al Club de París este mes. Bien. Igualmente tiene un periodo de gracia de 60 días, pero no veo que el gobierno use los dólares, estos dólares para pagarle al Club de París, porque sabe que los tiene que usar para mantener el frente cambiario más o menos controlado hasta las elecciones, ¿no? La ecuación macroeconómica del gobierno es planchar dólar y tarifas para que el salario se recupere un poco llegando a las elecciones. Y para eso necesita tener el frente cambiario controlado. Y para eso necesita comprarle todos los dólares que pueda al campo. Si hay un frente político con el campo, vamos a un escenario inestable rápidamente porque se seca la oferta de dólares. Sí. Antes de pasarla a Carlos, digamos, estamos en terapia intermedia, digamos, si hacemos las cosas bien, digamos, no bajamos a sala y nos quedamos en terapia intermedia. Y si hacemos las cosas mal, vamos a terapia intensiva, pero estamos en terapia. Esa sería un poco la idea. Argentina está complicadísima. 4% de ritmo de inflación mensual. El nivel de actividad está 9% abajo acumulado desde noviembre de 2017. Hay todavía una inercia de déficit fiscal y el principal canal de financiamiento es la emisión monetaria. Hay un crecimiento de los pasivos remunerados del Banco Central con un deterioro en su hoja de balance. Hay una falta de rumbo. Y lo más triste de todo es que no hay un consenso político que esté detrás de un programa económico de 10, 15 años que sea independiente del gobierno de turno, donde ahí está el principal problema que tiene que ver con la inestabilidad macroeconómica que venimos arrastrando desde hace tiempo, ¿no? La inflación no se baja ni subiendo la tasa de interés como hizo el gobierno anterior solamente, ni controlando precios y salarios como intenta hacer una parte de este gobierno. Para Seguro. bajar la inflación necesitas estabilidad macroeconómica y un programa macroeconómico consistente, digamos, en lo fiscal, en lo monetario, en los precios relativos, en la hoja de balance del Banco Central y que tenga un consenso político detrás que no dependa del gobierno de turno. Seguro. Carlos. Fede, más allá de la cuestión económica específicamente, pero por supuesto es fundamental para esto que te voy a preguntar, ¿cómo ves la situación social en la Argentina? Bueno, muy compleja para tirar, digamos, o poner orden de magnitud. Los salarios reales, el poder adquisitivo, viene cayendo 20% acumulado desde ese pico de noviembre de 2017. Bueno, obviamente nivel de pobreza en ascenso, la destrucción de puestos de trabajo.
y sin que haya, perdón, una perspectiva de salida rápida, ¿no? Básicamente la economía argentina, que ya venía en una situación mediocre desde 2011 a 2016, tuvo una tormenta perfecta: la crisis cambiaria de 2018-2019, el default de la deuda y la pandemia. Ya viniendo de una situación de decadencia macroeconómica, con lo cual ese es el problema, ¿no? Que Argentina necesita estabilizar la macroeconomía, hacer ciertos ajustes macroeconómicos, pero la situación social ya está muy complicada. Los salarios en dólares están muy deprimidos. El dólar de 95, te estoy hablando del oficial, ni siquiera del 150, ya implica un deterioro del salario en dólares muy importante. Entonces esa es una restricción política muy importante a la hora de tener en cuenta cómo tiene que ser un programa económico hacia adelante para estabilizar. No podemos recaer solamente en la ortodoxia, sino que hay que tener también cierto componente heterodoxo de un plan de estabilización que permita, digamos, tener en cuenta la restricción social. Cuando parte del gobierno menciona el milagro de Portugal, hay que tener en cuenta que esta bonanza que está teniendo Portugal entre 2010 y 2012 hizo lo que se llama el ajuste nominal, ese que Argentina no puede hacer porque cualquier político saldría volando por los aires, el de la convertibilidad. Bajó salarios nominales, hizo un ajuste nominal porque al estar en el euro no puede devaluar, entonces ganó competitividad con un ajuste nominal donde los costos laborales cayeron 12,8% entre 2010 y 2012. El déficit fiscal pasó de -7 a -0,6 entre 2010 y 2013. El déficit de cuenta corriente de -10 a +1,6 entre 2010 y 2013, y el ahorro de 10 a 15% del producto. Entonces, hizo flor de ajuste Portugal, hizo reformas estructurales y se lo pudo bancar porque tuvo el prestamista de última instancia, que era el Banco Central Europeo. Entonces, digo, no hay magia. Se sabe lo que hay que hacer, hay que tener un consenso político detrás y hay que ser pragmáticos. Hay que combinar ortodoxia con heterodoxia porque la situación social está muy complicada. Federico, te agradecemos mucho este contacto, ha sido muy pero muy claro y bueno, un saludo a toda la gente de Cogou que siempre es tan generosa con su tiempo con nosotros.